La isla maldita. En una noche oscura y tormentosa, el barco carguero Esperanza luchaba contra las olas furiosas del océano. El buque finalmente sucumbió a la furia del mar. Juan, Eduardo, Esteban y Gabriel, 4 tripulantes aguerridos, intentaban mantener el equilibrio mientras el barco se hundía lentamente. En la desesperación, los 4 hombres lograron abordar una balsa salvavidas antes de que la Esperanza desapareciera en las profundidades. Pronto se encontraron a merced del océano, a la deriva en alta mar, presas de las corrientes y las olas. La fortuna estaba de su lado, habían perdido la noción del tiempo, pero finalmente las fuerzas del mar los llevó a una isla misteriosa, envuelta en una densa niebla. Al recobrar la conciencia luego de haber dormido en las arenas unas horas, los náufragos se dieron cuenta que estaban solos. El silencio solo era interrumpido por el susurro del viento y el romper de las olas en la arena. Decididos a sobrevivir, los 4 exploraron la isla en busca de habitantes y recursos. Encontraron aves y peces que les brindaron sustento, pero la isla parecía desierta. Los primeros días pasaron y en la búsqueda de recursos y tal vez algún habitante llegaron al otro lado de la isla y descubrieron los restos de un antiguo galeón y un precario y olvidado campamento. Botellas vacías, maderas viejas y huesos semienterrados en la arena revelaban una historia de siglos atrás. Habían sido piratas. En las cercanías del campamento encontraron una cueva rocosa. Al explorarla, hallaron el esqueleto de un pirata sosteniendo un trozo de tela en su mano. Era un mapa con una ruta a seguir y una escritura que no comprendían. La posibilidad de un tesoro oculto los emocionó. Con el mapa en mano, los 4 náufragos se aventuraron más adentro de la cueva. En el fondo de la caverna descubrieron el tesoro escondido de los piratas, un botín que les ofrecía riqueza más allá de sus sueños. Al regresar al otro lado de la isla con el tesoro, se enfrentaron a un dilema: esperar por ayuda o construir una balsa para partir. Esperaron 5 días, pero ni rastros de otros barcos a lo lejos pudieron observar. No había ninguna señal de una ruta marítima o aérea que pasara cerca. El tiempo y la codicia los impulsó a empezar la construcción de la balsa sin considerar las consecuencias. Sin saberlo, al desenterrar el tesoro, los 4 náufragos desataron la furia de los espíritus de los piratas. El trozo de tela lo advertía en los símbolos y escritura que no pudieron interpretar. La isla cobró vida con sus lamentos y sombras vengativas. Las ánimas de los piratas acechaban en las sombras de la oscura isla paradisíaca. Presos del pánico, los hombres intentaron huir de los espectros que los acechaban. La isla, una vez tranquila, se volvió un lugar de pesadilla, donde la muerte acechaba en cada sombra. Aterrados, los 4 náufragos intentaron decidir si seguir con la construcción de la balsa o buscar refugio en la isla. La tensión creció mientras los espíritus furiosos los observaban desde la oscuridad. Durante la construcción de la balsa, la isla resonaba con lamentos y susurros de los piratas. La última noche se tornó en un tormento, con sombras que se movían entre las palmeras y el eco de antiguas maldiciones. Mientras trabajaban en la balsa, los espíritus atacaron por primera vez. Esteban, al buscar madera para la balsa, se internó unos metros en la isla. Las almas perdidas de los guardianes del tesoro lo atacaron y, presa del pánico, desapareció en la oscuridad, dejando a los demás horrorizados. Los náufragos buscaron a Esteban por toda la isla. En la playa opuesta, Gabriel encontró rastros de sangre que llevaban a la cueva pirata. Gabriel ya estaba obsesionado con el tesoro y su historia,
siguió los rastros hacia el interior de la cueva, ignorando las advertencias de Juan y Eduardo. Se convirtió en la segunda víctima. Jamás se supo de él. El campamento pirata se volvió un lugar de pesadilla. Los huesos de los piratas parecían cobrar vida y los dos náufragos se sumieron en la locura mientras luchaban contra los espectros vengativos. Con cada noche la desesperación creció. Juan y Eduardo intentaron construir la balsa, pero los espectros los acechaban constantemente y se lo impedían. En medio de la construcción, Juan fue atacado por las sombras mientras dormía. Su grito resonó en la isla mientras Eduardo, impotente, miraba cómo Juan desaparecía en la oscuridad. Eduardo, el ahora solitario, continuó construyendo la balsa, sabiendo que su única esperanza era escapar de la isla maldita. La carga emocional lo agotaba, pero la determinación lo impulsaba. Mientras avanzaba lentamente en la construcción de la embarcación, Eduardo descubrió antiguos escritos en una piedra. Era un juramento de lealtad de los piratas, revelando que aquellos que desenterraran su tesoro pagarían con sus almas. Con la balsa aún no terminada, la ira de los piratas se desató. Sombras y susurros envolvieron a Eduardo mientras luchaba contra las fuerzas invisibles que lo arrastraban hacia el pasado maldito de la isla. El náufrago, recordando la advertencia del juramento pirata, abandonó el tesoro. La supervivencia se volvió su única prioridad y se lanzó al mar en la balsa a medio construir. Al alejarse de la isla, Eduardo miró hacia atrás. En la playa, los espíritus de los piratas lo observaban con los ojos vacíos. La isla, ahora en silencio, parecía haber recuperado su calma. A medida que se alejaba, el silencio reinó en el mar. La balsa, testigo de la tragedia, flotaba en aguas tranquilas, pero el terror quedó grabado en la mente de Eduardo. Él era el único sobreviviente. Se enfrentó a la soledad en medio del océano. La balsa, símbolo de su escape, se volvía su única compañía mientras se enfrentaba la incertidumbre del futuro. A medida que la corriente lo alejaba, Eduardo escuchaba ecos lejanos de los lamentos de los piratas. La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba mientras el pasado oscuro de la isla lo perseguía. Después de días a la deriva, Eduardo llegó finalmente a tierra firme en una noche nublada. La playa, aunque desconocida, le brindaba un respiro. Las arenas de esta isla también eran blancas como la harina y las palmeras transformaban a su nuevo destino en un nuevo paraíso. Desde la playa, Eduardo miró hacia el horizonte. La isla maldita ya no se veía, pero su memoria persistía. El tesoro había quedado atrás, ahora olvidado. Había quedado sepultado en las profundidades de su experiencia aterradora. Mientras se incorporaba de la arena que acababa de besar, Eduardo se tomó un tiempo para pensar mientras contemplaba el horizonte lejano. Y en ese instante sintió a una presencia y un suspiro helado en la nuca. Al volverse, se encontró con el alma del capitán de los piratas, observándolo con los ojos fríos, y más allá, vio las sombras del resto en la distancia. La corriente, los días a la deriva y la maldición lo habían llevado de regreso a la isla maldita.